Sí, señor. Gloria. Gloria a Dios. A mí me enseñaron que a Dios se le aplaude con toda la fuerza. Los que son hinchas de fútbol aplauden a los equipos y los idolatran de una manera. Nosotros aplaudimos a Cristo con todas nuestras fuerzas. A todos los amigos y hermanos que están ahí en línea, para nosotros es un privilegio tenerte allí, y a cualquier parte del mundo o nación donde estemos llegando, reciba un cordial saludo a la Iglesia Cristiana en Conterguigab, en Soledad, Atlántico, República de Colombia. Soy el pastor evangelista Hernán Luis Julio Romero. Espero que en el lugar donde estés, sea de día o sea de noche, este tema sea un tema de gran bendición para tu vida. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy quiero enseñar el tema que se llama ¿qué debemos hacer para vencer las crisis de la vida? Dígalo todos. Ahora hacemos una pregunta. ¿Ha tenido usted crisis en la vida? ¿Cómo las ha vencido? ¿O ellas le han vencido a usted? A su nombre. Y en el Salmo número 40, verso 12, dice, porque me han rodeado males sin números, me han alcanzado mis maldades, y no puedo levantar la vista, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, y mi corazón me falla. Léalo nuevamente, pero sin sueño, léalo nuevamente. Me falla. Oiga las expresiones del salmista en este momento. Primeramente debemos o definamos qué es una crisis. Pues una crisis no es simplemente un problema, tal como lo dice el versículo. El salmista estaba rodeado de males sin números. Sentía que su corazón le fallaba y por la angustia y aflicción que estaba viviendo. Él da esa idea. Una crisis, según el diccionario, una situación grave que pone en peligro la vida. Se puede definir de esa manera. También podríamos definirlo una situación difícil que no se le haya salida. Un cambio brusco de la condición de vida de una persona. Son caos o son momentos de crisis que en cualquier momento nos vamos a sentir abatidos y realmente hasta confundidos, porque hay crisis que confunden al ser humano. Tenemos que saber que nosotros, los cristianos, nos lo muestra la palabra de Dios, no estamos exentos de pasar por las crisis. No, pero ahora que soy evangélico es que se me han venido todos los problemas. Yo antes no vivía esto, ahora sí.
Se levantó la mujer en el matrimonio, se levantaron en el trabajo, se me levantaron en el taller, se me levantaron en la empresa. ¿Qué pasó? Y empezamos a lamentarnos porque estamos pasando crisis, porque somos evangélicos. Y como que yo soy evangélico, como que yo estoy exonerado de que no tenga crisis. Se equivocó. ¿Está escuchando? Está totalmente equivocado. Tarde o temprano llegarán a nuestra vida el momento de visión. En cualquier momento aparece la crisis de enfermedad, de escasez económica, de desempleo, de amenazas, etcétera. ¿Qué debemos hacer en esos tiempos de crisis? Veamos lo que nos enseña la palabra del Señor. Primero, ¿qué es lo que debemos hacer? Léalo conmigo. En la crisis, lo primero y lo principal que tenemos que hacer es buscar a quién. A Dios. ¿Me escuché? ¿Buscar a quién? A Dios. De nuevo. Buscar a Dios. En el Salmo 77, versículo 2, dice el versículo 2, Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Oye bien esto, a su nombre. Esto es algo que todos nosotros lo sabemos. Se nos ha enseñado, se nos ha predicado, pero lastimosamente no lo hacemos. ¿Aló? La mayoría de nosotros lo que hacemos es buscar la ayuda de Dios cuando ya todo lo demás ha fallado. A Dios es el último recurso que usamos. Mientras tanto, perdemos dinero, perdemos tiempo, perdemos tantas cosas. Y todos los intentos que hacemos fracasan. Cuando ya han fracasado todos mis intentos, entonces cuando vamos a buscar a Dios. Hay un adagio popular que dice que a Dios se dejan las cosas cuando ya no tienen remedio. Díganle, en la Biblia no es así. En la Biblia no es así, déselo fuerte. Cuando todas las puertas se han cerrado, ya ni más de ir. Cuando nuestros planes han que fracasados. Tremendo esto. En la crisis, la desesperación. Es decir, dejamos a nuestro Dios como la última opción, cuando al contrario, Él debería ser lo primero en nuestra vida para encontrar el oportuno socorro. Típico de la mujer de flujo de sangre, ¿recuerdan esa historia? Dice que duró 12 años padeciendo de un flujo de sangre. Y añade el texto, y había perdido todo lo que tenía. O sea, ella había agotado todos los esfuerzos. Y cuando ya estaba casi moribunda y ya no podía hacer nada, fue cuando llegó a Jesús. Dígale que está a su lado, tú no debes hacer eso.
Dígale que está a su lado. Usted tiene que recurrir de inmediatamente al Señor. Aleluya. ¿Cómo nos atormentan las crisis? Me llevan a ponernos la mano en la cabeza. ¿Y ahora qué hago? Algunos nos comemos las uñas. Otros le dan crisis nerviosas y va al baño y no hace nada. A otros se les da taquicardia. A otros les da hambre y empiezan a comer. Y come, y come, y come. Le da una ansiedad por comer, y comer, y comer, y comer, y comer, y comer. Y en lugar de ello, ¿qué se debe hacer? Buscar a Dios, porque Dios lo llena todo. A su nombre. Dios lo llena todo. Es que Él fue nuestro hacedor. Él conoce qué nos está fallando. ¿Aló? El segundo paso podría ser: en las crisis tenemos que confiar plenamente que Dios lo ha permitido con un propósito para bendecir nuestra vida. Dígale que está a su lado, las crisis son para Dios bendecirnos. Diga, las crisis para Dios llevarte a un nuevo nivel. Bendito sea Dios. Y eso no lo entendemos. Por lo menos yo en estos momentos estamos pasando una crisis. Yo tengo una crisis. Y Dios me está enseñando que no es cuando yo quiera, sino cuando Él quiera. Dice Isaías 48:10. Pero antes voy a leer Romanos 8:28. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, levanten la mano que están aquí, que aman al Señor. Ok. De todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Lo que tenemos crisis financiera, Dios nos está dando una enseñanza. Lo que tenemos crisis matrimoniales, Dios nos está dando una enseñanza. Lo que tenemos crisis emocionales, Dios nos está dando una enseñanza. Lo que tenemos la crisis familiar, nos está dando una enseñanza. Y diga, y una enseñanza para mejorar. Aleluya. Pero cuando estamos en ese proceso, se nos olvida. Cuando estamos que nos vamos a un abismo. Cuando estamos en un camino y no sabemos qué dirección tomar por la crisis que tenemos. A su nombre. Y ahí, Dios mío, ¿ahora qué hago?
¿Qué hago? Algunos se suicidan. Otros se van lejos de la casa. Otro le patina el coco, el cerebro, la psiquis. Decíamos aquí, Isaías 48:10 nos dice: he aquí, te he purificado, y como a plata te he escogido en horno de aflicción. Porque por mí, por amor de mí mismo, lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Entonces, cuando Dios nos permite crisis en nuestra vida, la primera intención es purificarnos. 2, corregirnos. A la gente se le dice, por ahí no pase, pero voy a pasar a ver si es verdad. Y cuando cae en la crisis, ay Dios mío, te empieza Dios a darle. Le da una limpia santa hasta que lo disciplina, lo purifica, lo corrige. Pero las crisis son para Dios corregirnos en nuestra vida algunas debilidades que tienen que ser fortalecidas. Siempre decimos, nada pasa si Dios no lo permite. Pero realmente nada pasa si Dios lo permite, perdón. Si no lo creemos, que la crisis que estamos viviendo es porque Dios lo ha permitido con un propósito bueno para nuestra vida, nuestro corazón termina que resentido y amargado. ¿Cuántos han pasado por crisis? Levanten las manos que han pasado por crisis. Excelente. Me alegro. Oye, me alegro. Porque si usted ha pasado por crisis, es porque Dios lo ha elegido para llevarlo a cosas grandes. A cosas grandes. ¿Me entendió? Cuando usted pasa la una, pasa la otra, y pasa, y pasa, y pasa. Diga como digo Job. Dice que Dios no declaró a Dios despropósito alguno. Lo que Job pensó, detrás de todo esto que estoy viviendo, Dios tiene un propósito. Y es allí donde tenemos que entender esto. A su nombre. En el versículo que hemos leído, la palabra purificado es la palabra hebrea sharab, así, sharab, que significa acrisolar. Es decir, purificar un metal por medio del fuego en el crisol. Y ese crisol donde el Señor nos purifica se llama aflicción.
Si no somos afligidos, no seremos purificados. Cuando el oro o la plata se echa al fuego, al crisol, lo único que se quema es la escoria. El fuego quema la escoria. El fuego, en el caso de Daniel, de los compañeros de Daniel, fueron arrojados al horno de fuego. Y dice la palabra del Señor que lo único que se quemó fueron las ataduras que tenía. Cuando Dios te mete en un proceso de aflicción, es para quemar y destruir todas esas ataduras que no te dejan crecer espiritualmente. Esas ataduras que te inmovilizan, que no te dejan desarrollarte como tal. A su nombre. Obvio que el fuego es fuego. El problema es cuando yo voy al fuego y Dios no está allí. Pero si Dios me manda al fuego, Él estará conmigo. Así sucedió con los compañeros de Daniel. Lo permitió que fueran al fuego, pero Él estaba en medio de ellos. Sí, Señor, porque no estaba Dios con ellos. Los tiempos de crisis significan que Dios está trabajando en nuestra vida. Bendito. Como lo dice el versículo, el Señor, así como el platero se sentará para afinarnos, para limpiarnos, para que nuestra vida sea una vida de ofrenda agradable para Dios. Cuando usted está pasando o estamos pasando crisis o vivimos crisis, somos preparados para que la adoración que le presenta a Dios sea una adoración agradable. Una cosa es decirle a Dios, bueno, muchas personas tienen el motivo, no, el Señor es mi pastor y bueno, eso está bien. Y cantamos eso, hasta lo cantamos, el Señor es mi pastor. Pero cuando no hay alimento en la casa, cuando no hay en la nevera nada, cuando no hay dinero, cuando no hay donde agarrar para alimentarnos, y en ese momento es cuando sale una alabanza que le agrada a Dios. ¿Por qué le agrada a Dios? Porque Dios dice, este hijo mío, en medio de la aflicción, prepara lo mejor para mí. Recuerden cuando tomaban las ofrendas, los macedonios dicen que se dieron primeramente ellos antes que sus ofrendas. Y dice, y de lo muy poco que cogían, abundaron en gracia. O sea, hicieron un sacrificio fuerte en medio de la pobreza que tenían. Eso alaba a Dios. Eso glorifica a Dios. Eso honra a Dios. Cuando hay usted no le duele dar, porque tiene, pero cuando no tiene y quiere dar, allí es donde está la cosa. Sí, Señor, que dio todo lo que tenía. Vive Cristo para siempre. En
las crisis, Dios nos enseña a ser pacientes. Dígale que está a su lado, ¿estás oyendo? ¿Estás escuchando? A ser pacientes. A ser pacientes y a esperar, teniendo seguridad que Dios nos ayudará. En el Salmo 40, verso 1 al 3. ¿Qué dice el salmista? Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y te temerán y confiarán en Jehová. Es muy hermoso. Pacientemente. ¿Qué tan pacientes somos? A su nombre. ¿Qué tan pacientes somos nosotros? Que las cosas no cambiarán enojándonos, ni desesperándonos, ni haciendo berrinche, brincando, habrán haciendo bullying. ¿Qué pasa conmigo? La crisis nos lleva a doblegar nuestra vida ante Él y decir que se haga tu voluntad. Nosotros somos pobres, pero somos orgullosos. Hay arrogancia, hay altivez, hay prepotencia. Y ese orgullo Dios tiene que doblegarlo para que lo podamos agradar a Él. El que se humilla será exaltado. El que se humilla. Nosotros podemos ser muy pobres, pero el orgullo lo tenemos en el corazón. Y Dios tiene que sacar toda basura. Dios tiene que quemar todo lo que esté ahí. Porque Él quiere formar en ti una nueva criatura apta para servicio a Él y para la honra de Él por los siglos de los siglos. Amén. Y más que eso, llevarnos el día que partamos de esta tierra, ¿a dónde? Al reino de Dios. ¿De qué nos van a estar aquí? Y el día que nos vayamos, no sabemos para dónde vamos. A su nombre. A su nombre. En los momentos de crisis son los momentos que más nos cuesta ser pacientes y esperar. Y esa es una de las grandes lecciones que aprendemos en tiempos de crisis, que no es a mi manera, sino a la manera de Dios.
Conocí un muchacho, albañil. Tenía 4 meses de estar sin hacer nada. Y la esposa, ¿cuándo vas a ir? Mira, no sé qué. La mamá del muchacho decía, hija, espere el tiempo de Dios. Yo no creo que mi hijo quiera estar aquí en la casa sabiendo que tiene algunos compromisos con su familia. Y la esposa, él, y molesta, y bueno, para no alargar el rollo de esta película, invitaron al muchacho y se fue a levantar unas paredes. El día que fue a levantar las paredes se cayó el muro y le partió las 2 piernas. Le quedaron migadas. Tuvieron que amputárselas. Dios estaba tratando con él allí en esa área. Pero hay mujeres y hay esposos que no entienden eso. Y el plan de Dios, nadie, no hay hombre, ni diablo, ni demonio, ni nada que pueda frustrar el propósito de Dios en la vida de una persona. A mí me tocó de ir allá donde esa señora, y ella llorando con su hijo, con las piernas, le quedaron así. Eso sucedió en Campo Alegre. Y quedó mochito en una silla de ruedas. Ahora lo tiene la esposa de por vida en la casa. A veces somos muy atacamos y presionamos a los demás sin conocer que Dios tiene planes, que Dios tiene propósito. Y cuando Dios tiene un propósito, hay quien se meta por el medio. Dice la Biblia, es mejor no haber nacido. A su nombre, como lo dice el salmista, pacientemente esperé a Jehová. Él me respondió y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Ahora, si le sacó de la desesperación y enderezó los pasos, ¿cómo estaba andando el salmista? No estaba andando conforme al propósito de Dios. Y tuvo que ir a la aflicción para que Dios enseñarle cómo debía de andar. Pongamos atención en esas palabras. Me hizo sacar, puso mis pies, enderezó mi paso. ¿Qué significan esas palabras? Lo hizo volver al camino. Entonces hay que tener cuidado con eso. Las aflicciones no vienen por venir. No, ellas tienen un propósito. Si no hacemos, si Dios no endereza nuestro paso, ¿qué hacemos? Locuras. Ayer hablaba con alguien que hizo una locura. Había una
tenía una contienda muy continua con su esposa. Pleito y pleito. Y la esposa lo estaba celando con otra mujer. Simplemente celo, no era verdad que estaba andando con esa persona. Y salió él desesperado. Si ella está diciendo esto, hoy es el día que voy a ver qué es lo que Julanita quiere conmigo. Y se fue y se encontró a Julanita. Y tuvo contacto con ella. Y se sentía como que contento con lo que le había hecho. Pero 3 semanas más tarde se enteró que la Julanita tenía SIDA. A Dios, de Dios, nadie se burla. Dice la Biblia que él no puede ser ¿qué? Burlado. Lo que el hombre siembra, sembró pecado, ¿qué recibió? Dice que la paga del pecado es ¿qué? ¿Qué recibió? Muerte. Le mandaron a hacer los exámenes al hospital militar en Bogotá y le llegaron positivo. Lo hizo por un acto de rabia, para vengarse. Hay un pueblo que se llama el Totumo. Ese es para la vía de Quibdó. Había una señora que tenía 54 años y el hombre tenía 44. Entonces, la señora había perdido a su esposo y no había tomado más pareja, se había quedado sola. Y él, obvio, como la señora quedó bastante entera, no había sido una señora maltratada, quedó bonita. Y el hombre es pastor. Y dice, aquí la única manera aquí es, yo tengo que aprovecharme de Julana. Y ella le evadía y él presiona y presiona y presiona. ¿Vale? Fue tanto la insistencia que un día la señora se acostó con el muchacho, con el pastor. Pero el suceso es tremendo, que quedó embarazada. Lo avergonzó Satanás. ¿Fue Satanás o fue Dios? Dios. Recuerde que Dios es un Dios tan misterioso que Sara tenía 90 años, ya había perdido la costumbre y Dios la hizo parir. Dios, en un engaño que usted haga, escúcheme bien, puede hacer cualquier cosa para que usted quede avergonzado, para que usted no se burle de su honra y su gloria. Tremendo. Llegó la señora y le dijo a la esposa, yo estoy embarazada de tu marido. ¿Cómo? Sí, señor. Se le volvió el amor que tenía en un martirio. Todo lo que nosotros podemos, el Señor lo hará por nosotros. Lo que yo no puedo hacer, Dios lo podrá hacer.
Lo que es imposible para mí, para Dios es posible. Para el que cree, todo es posible. A su nombre, Él nos sacará ¿de dónde? De la crisis. ¿Y nos dará qué? La victoria. Y voy a terminar. Tenemos que confiar que la crisis de hoy será un momento de alabanza para nuestro Dios en el día de mañana. Dígale que está a su lado, la crisis que estás viviendo será para Dios, para la alabanza de Dios en el día de mañana. En el versículo 3, puso luego en mi boca cántico nuevo. Oiga bien. ¿Qué más? Alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Alguien diga gloria a Dios. Ahora recuerdo una vez una persona me dijo, pastor, yo quiero que tú te quedes pensionado. Esta persona tenía cáncer, tumor en la cabeza. Ya le habían dicho que se iba a morir en esos días. Me mandó a llamar, yo quiero que tú te cases conmigo. Yo mando a buscar el juez. Te casas conmigo y voy a morir para que te quede la pensión a ti. Yo le dije, la verdad, tu oferta es muy hermosa, pero Dios puede sanarte el cáncer y te quedo casado con 2 mujeres. ¿Y es que acaso usted no cree que Dios no puede hacerlo? Meterme en un lío tremendo. A veces las personas que creen que las personas para Dios, no Señor, para Dios no hay nada imposible. En el versículo 5, me encanta este versículo 5, ¿qué dice? Has aumentado, Jehová, Dios mío, tus maravillas. Mire cómo está hablando ya. Y tus pensamientos para con nosotros. Ya estaba pensando el salmista de una manera diferente. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablaré de ellos, no pueden ser enumerados. ¿Qué está diciendo? Que la aflicción de la cual Dios lo sacó fue para ensanchar su ministerio, para ensanchar su vida, su empresa, donde estaba pasando. Lo que estás viviendo es para Dios ensanchar tu vida. Vamos a testificar y a glorificar ¿a quién? Por sus maravillas. ¿Sí? Manifestadas en nuestra vida. Él cambiará nuestro lamento en alegría cuando cumpla sus propósitos en nuestra vida. Dios pondrá una alabanza en nuestra boca, un cántico nuevo, nacido de un corazón agradecido por las maravillas de nuestro Dios en nuestra vida. Termino con esta expresión. Diga, si es así, si las aflicciones de la vida
moldea mi vida para bien mío y para gloria de Dios, bienvenida sea. Póngase de pie. Y levanta tus brazos, cierra tus ojos por un momento. Y habla con Dios. Dile cuán bueno ha sido Él contigo. Si estás en el proceso, en procesos que tú no entiendes, que tú no comprendes, quizás porque ya has sido tan fuerte que en realidad tú no entiendes. Habla con Dios hoy. Dile, Señor, sé que de esta aflicción que estoy viviendo, tú me vas a sacar a lugares deleitosos, donde yo pueda entender que el tiempo no ha sido perdido, que me he sentido afligido, solo, triste, pero que en medio de ello tú estás conmigo. Que en medio de todo lo que estoy viviendo, tú me estás enseñando paciencia, me estás enseñando a formar mi carácter conforme a tu propósito. Gracias. Dele gracias a Dios allí. Dele gracias. Dele gracias. Dele gracias. Dele gracias. Dele gracias. Dele gracias. Gracias, Padre. Gracias. Diga, yo sé que de esta prueba voy a salir limpio. Voy a salir purificado. Y seré un instrumento de honra y gracia para ti. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios les bendiga. Alabado.